amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo 16 de Hablemos de Acuarela, junto con artistas nacionales e internacionales. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana, que corresponde a un excelente acuarelista que ahora, bueno, él reside en Quinteros, y queremos conocerlo para que nos hablemos de acuarela junto con él. Y le damos la bienvenida también a nuestro amigo, mi compañero de programa, Gonzalo Orellana, que está junto a nosotros. Y entre los dos, en realidad, hacemos este trabajo de poder hablar de acuarela junto a amigos. Así que, bienvenido, Vladimir. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Y claro, o sea, yo estoy en Quintero en un tema de pandemia, ¿no? Y además tengo el taller mío, Okay. el taller acá, y vivo habitualmente en Viña, donde tengo mi actividad. Pero estoy súper contento en Quintero, que me ha cundido harto en el quehacer artístico. Pero sigo Genial, trabajando genial. siempre lo mismo, Gonzalo, porque ahora tú sabes que esto de correcto. las comunicaciones ahora uno puede trabajar perfectamente a distancia, sin problema. Exacto. Salvo algunos pequeños Gonzalo, inconvenientes amigo mío, ¿cómo técnicos. está ahí? Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, de hecho yo he visto varias acuarelas de Vladimir por ahí, acuarelas de Quintero precisamente, tiene varias, algunas son muy buenas, sí. Genial. Vladimir, nosotros Sí. En persona nosotros no nos conocemos, nos hemos visto a través de las pinturas, hemos conocido nuestro trabajo, y es primera vez que nosotros tenemos este contacto con Vladimir, bueno, a través de cámara en este modo, y también queríamos saber un poquito más de tu experiencia en la acuarela, tu visión, a través de algunas preguntas sencillas que nosotros nos manejamos con Gonzalo, que es para llevar que la gente te conozca y nosotros también conozcamos un poquito más de ti. Así que partimos en este programa, Encantado. Hablemos de Acuarela. Y encantado, hablemos de acuarela. Nos gustaría conocer un poquito más de cómo llegaste tú al tema de la acuarela, en parte en tu formación. Bueno, lo que pasa es que la acuarela es una técnica y que cuando uno se enamora de ella no la deja nunca más, ¿no? Yo te tengo que confesar que aparte de ser acuarelista, también practico otras técnicas de pintura, pero la acuarela, parafraseando algo, es una amante fiel, o sea, uno siempre vuelve a la acuarela, y además que la acuarela tiene la gracia con respecto de otras técnicas, que cuando tú llegas a dominar ni siquiera medianamente la acuarela, te permite practicar cualquier otra técnica. Yo te diría que es como la técnica base, conjuntamente, obviamente, con el dibujo, ¿no? Ahora, de cómo yo llegué a la acuarela, llegué, digamos, de muy niño, yo te diría como a los 16 años, yo comencé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en Santiago, en el Parque Forestal, y en unos cursos que se llamaban Plan General, donde uno tenía la suerte de pasar por todos los talleres de la escuela y ibas eligiendo al final el que te gustaba más. Yo, bueno, elegí la acuarela además la acuarela es una técnica que es muy interesante en el sentido que se adapta a las personalidades de quien pinta. O sea, cuando a uno le gusta terminar las cosas rápido y que queden bien, qué sé yo, como en el caso mío, la acuarela para mí se me viene, por decirlo así, directamente. No tengo mucha paciencia, entonces hacer un óleo o qué sé yo, otra técnica es más reposado, en fin. En cambio con la acuarela de un viaje tú terminas, o te quedó bien o te quedó mal. También es un reto. Claro. Es un reto que cosas de la vida uno tiene que arriesgarse, o sea, o te quedan las cosas bien o te quedan mal, y si te quedan mal tenés que volver a repetirlas.
Entonces la acuarela en ese sentido es una técnica que es muy noble en el sentido que te permite hacer las cosas y te permite, o sea, te permite terminar algo, perdón, y poder identificar que te quede bien o que te quede mal. Y si te queda mal, como te decía recién, tiene que volver a repetirse. ¿Ya? Ahora, yo llegué a la también como un juego, si se quiere, cuando era niño. O sea, yo vi en una oportunidad, pintando en una feria de artes plásticas, hacía muchos años atrás en el Parque Forestal, una señora que hacía un retrato a la acuarela, que para mí fue una verdadera magia. Partió de una forma y terminó de otra forma y obtuvo el parecido de lo que quería. Entonces, en ese sentido, es una cosa que, digamos, me quedó dando vuelta y comencé a jugar con la acuarela. Y de ahí, digamos, de ese gusto que tenía de niño, pasé a estudiar. Y en la Escuela de Bellas Artes tuve la suerte de pasar por varios talleres donde, bueno, o sea, los profesores eran los actuales maestros de la pintura chilena. Entonces tuve una formación, digamos, en ese sentido, bastante buena, muy gratificante por lo demás. Bueno, y además eran otros tiempos, y hoy día eso cuesta mucho hacerlo. Así que un poco Correcto, ese, claro. y además, bueno, además hay una cosa muy importante, o sea, tuvo un gran profesor que era el maestro Israel Roa, ¿no? Que tuve la oportunidad incluso de por ahí algunas veces pintamos juntos, ¿no? Y bueno, Roa es uno de los, o sea, no es que es el iniciador de la acuarela en Chile, o sea, quien le dio el carácter de una técnica universitaria, porque no nos podemos olvidar que la Escuela de Bellas Artes, mira, no me acuerdo si fueron 37 o 40 años, se hizo la cátedra de pintura a la acuarela oficial, ¿no? Donde se formaron los profesores de Estado en artes plásticas de esa época. Conjuntamente con pasar por otros talleres, la acuarela era un taller más. Entonces a veces se piensa que la acuarela en Chile es una cosa nueva. No, viene de mucho tiempo atrás, y donde se enseñó, digamos, académicamente, ¿no? Y Roa fue 40 años profesor de la cátedra de acuarela hasta que jubiló. Y ahí se formaron, como te digo recién, muchísimos profesores de Estado en artes plásticas que hoy día, bueno, deben ya estar jubilados por los años, ¿no? Pero antes de la enseñanza básica, o la enseñanza primaria que se llamaba, se enseñaba a pintar con acuarela. Después se enseñó a pintar con témpera, ¿no? Pero primero era la acuarela. Ese un poco, ¿no? Un resumen así muy... ¡Qué escuela! ¡Qué experiencia! Sí, ese dato que da es súper importante. Yo no lo sabía. Parece que se el cayó otro un día poquito la señal, conversando. ¿no? Estamos, sí. No. No conocía ese dato y me parece súper interesante que aquí en Chile por mucho tiempo se pintó con acuarela antes de que existiera la témpera y la témpera pasó en algún minuto a robarle todo el protagonismo que en algún momento tuvo la acuarela, pero de hecho yo cuando chico no tuve ninguna experiencia con la acuarela y sí con la témpera. Pero tú dices que la acuarela fue en el fondo la forma con que pintaban los niños durante muchos años. ¿Estamos? Parece que se cayó la señal. Se formaron, digamos, en la técnica de la acuarela, los normalistas, independientemente de los profesores de Estado en artes plásticas, que estudiaron realmente la técnica ya en la Escuela de Bellas Artes. Pero a los profesores normalistas, que fue durante muchos años en Chile, fueron, digamos, poseedores de una enseñanza superior, porque un profesor normalista tenía que saber incluso hasta tocar guitarra, tocar el violín, eran tipos sumamente cultos, hombres y mujeres. Y ellos enseñaban a pintar con acuarela, ¿ah? Y enseñaban a pintar en unos blogs, digamos, que se vendían en las librerías en esa época, pero la acuarela era la forma de expresar el color. Y en los liceos, ¿cierto?, que eran donde enseñaban los profesores que habían salido de la Escuela de Bellas Artes, ¿ah? Ellos, digamos, llevaban también la enseñanza de la acuarela. ¿Ah? Y la témpera yo creo, más o menos calculo que la témpera empezó a usarse después de los años 50.
pero yo diría que hasta el 60 la acuarela era o sea, era un material, ¿cierto?, muy ocupado en los colegios, ¿no? Y incluso yo me acuerdo que vendían en las librerías unas paletas de acuarela de cartón que tenían como unas chauchas arriba que eran donde venía el pigmento. Habían dos marcas, una marca era Colón, de otra marca era Gladys, la otra. Y era lo que se compraba en la librería. Incluso, bueno, existen anécdotas de un maestro de la acuarela que llegó a la acuarela con esas paletas, ¿no? Y era una cosa como más común de la que uno cree. Pero Sí, incluso Bernardo Higgins fue un acuarelista. Mira. ¡Wow! Hay un retrato, un autorretrato de él pintado con acuarela. ¡Wow! Entonces, que no vengan a decir que la acuarela partió hoy día, con las redes sociales o todo lo que uno ve que se hace afuera, ¿no? La acuarela en Chile tiene un proceso súper largo. Yo ayer conversaba con Gonzalo y le contaba una anécdota breve, no pretendo latearlo en esto. Israel Roa, maestro de acuarela chilena, llegó a la acuarela por una casualidad. Él, como ustedes deben saber, era yerno de Juan Francisco González, ¿no? Entonces, en una época determinada, junto con Juan Pancho, como le decía él, vivía en Melipilla. Entonces él, bueno, iba a ver a su querida, a su amada allá, ¿no? Y aprovechaba de salir a pintar con el maestro. ¿Cómo, perdón? La hija de Juan Francisco González. Claro. Entonces salía Roa a pintar con don Juan Pancho. Y en una oportunidad que fue para allá, se le olvidó a Roa llevar, o no los llevó por alguna razón, no sé, los materiales para pintar. Entonces, y quería pintar igual. Entonces, en la librería de Melipilla fue y compró un bloc y una paleta de acuarela de las que le mencionaba, estas de cartón. Y ahí Roa se enamoró de la acuarela. Así llegó a pintar acuarela. Wow. Y siguió para adelante, bueno, hasta que falleció. Así que la acuarela es una técnica que se usa mucho, o sea, se ha usado mucho acá, ¿ves tú? Entonces hay periodos donde un poco se perdió, porque también tienen que haber comunicaciones, y hay otra cosa también importante con la acuarela cuando ya se pinta en forma profesional. La acuarela es una técnica difícil, no es una técnica fácil. Sí. Es una técnica que necesita atención y necesita una práctica permanente, aunque sea redundante el término, ¿no? Es como tocar al piano. Si tú dejas de tocar al piano, se te van a poner pesados los dedos. Exacto. Hay que pintar acuarela, me gusta la acuarela periódicamente. No digo todos los días porque a veces no se puede, pero periódicamente hay que pintar. Incluso cuando tú dejas de pintar acuarela, por lo menos en mi caso, por un periodo largo, ¿cierto? Después cuesta retomar ese ímpetu que uno tiene para entregarse al papel y manejar el agua, porque la acuarela es una cosa pasional. O sea, no es una cosita que tú con un pincelito, no. Por lo menos como la consigo yo, como la aprendí, es un desafío. Tú te tiras sobre el papel con el agua y le das hasta que obtienes lo que quieres. Entonces, bueno, volviendo a lo anterior, hubo periodos donde la gente no pintó acuarela porque era difícil y aparece la témpera, ¿cierto? Que era más fácil y en fin, y los niños se van enamorando de la técnica, de la témpera, que tenía también que ver un poco con la imaginería del momento, o sea, qué sé yo, lo que salía en las revistas y todo ese tipo de cosas, los niños empezaron a copiar esas cosas y les salía más fácil copiarlos o pintarlos con témpera que con acuarela. Entonces se fue perdiendo. Amigos, ¿me escuchan? Sí. Amigos, ¿me escuchan? Sí, ¿qué pasa? Yo te escucho. Ya. Continuamos. ¿En qué quedamos? No me acuerdo en qué quedamos, pues. Quedamos que estábamos hablando del pasado de la acuarela y claro, de los profesores, en fin, de que Bernardo Higgins fue un acuarelista.
En de resumen, los claro, profesores en resumen. normalistas. Sí. Amigos, se Ahora, nos había caído la yo, señal un minuto y ahora continuamos nuestra conversación con Vladimir para que nos cuente un poquito más de... Una pregunta, ¿cómo era dentro de mi... ya que tú lo conociste a Israel, ¿cómo era él como acuarelista, como persona, ya que lo conociste de cerca? bueno, también la recomendación irá muy de cerca, ¿no? Él fue una excelente persona. Fuimos amigos por muchos años. Yo estudié con él prácticamente 5 años. Él era amigo con mi padre también, así que había una cercanía un poco más, digamos, Estrecha. estrecha, claro. Y era un tipo muy simpático, o sea, Roa tenía un sentido del humor muy especial y muy desarrollado. ¿Ah? Y él digamos, era un profesor que, digamos, impartía su clase. Yo te voy a hablar de cómo eran las clases de él en la escuela. Él impartía Claro. la general, ¿cierto? Y tenía un ayudante, que era un ayudante que lo secundó muy bien, por lo menos durante todos los años que yo estuve, que era el profesor auxiliar de su cátedra, y se llamaba Alfonso Puente Guajaro. Alfonso Puente también fue un excelente pintor y un excelente acuarelista. Alfonso, la obra de Alfonso se conoce poco porque más o menos en esos tiempos tampoco había, digamos, mucha forma de poder reproducir obras, ¿no? Como es hoy día, que hoy día con un celular le sacan foto a cualquier cosa. Y Exacto. la obra de él también fue muy importante desde el punto de vista muralista. Había un mural de él que era bien interesante en el aeropuerto de Pudahuel, que mira, después con la remodelación desapareció, pero era un mural muy interesante y ni más ni menos en un aeropuerto donde se le da la bienvenida a la gente que viene al país, ¿no? Y bueno, pero él Exacto. tenía, las clases de él eran la clase de la academia, o sea, con una modelo de cuerpo presente, ¿cierto? Donde uno trabajaba en desnudo, digamos, favorable principalmente, y el dibujo. Le hacía mucho énfasis al dibujo. Se dibujaba en pliegos de papel grande, más o menos de 70 por 90, que era un Ah, papel, grande. sí, porque era un papel que ya no existe. O sea, Formato pliego. era como quien dice medio mercurio y un poco más, ¿no? Claro. Entonces, eso te permitía desarrollar la mano para el dibujo y con carboncillo. Se enchinchaba en un tablero, ¿cierto? Y ahí venía con el carboncillo. Y era un papel que permitía acuarelar. ¿Ah? Era un papel, se llamaba papel academia. Yo después lo traté de encontrar, nunca más lo encontré. O sea, bueno, mejor dicho, se dejó de fabricar. Pero Claro. era un excelente papel. ¿Ah? Y uno podía acuarelar bien en ese papel, podía dar lavados, podía dar luces, sombras, ponerle Aguantaba el harto agua. agua. Aguantaba todo el papel academia. El problema que tenía que con los años se amarillaba, ¿no? Pero como papel, como soporte para ejercicio era excelente. ¿Ah? Y después de eso tú podías pintar en cualquier papel. Claro. Que los papeles también es un Sí. capítulo importante. Así que Exacto. Roa, como te digo, era una persona que tenía, yo te diría que lo caracterizaría como que tenía muy buen sentido del humor. Para él, de repente tú conversabas con él cosas serias, pero de repente salía con una talla que te Bueno, para la desubicaba. talla. ¿Ah? Bueno para la talla, sí, pues, y era muy sarcástico. ¿Ah? Era sarcástico. Por ejemplo, te digo, y era bueno poner sobrenombre. Había un pintor que era de un sector cercano a Santiago, que pintaba con mucho color, una cosa preciosa, en fin, y él le puso que era el mejor pintor de Quilicura. Era un pintor que pintaba cosas comerciales, ¿no? Pero fulano, no voy a decir el nombre, el mejor pintor de Quilicura, ¿no? Porque además el fulano se sentía un gran pintor, entonces Claro. castigaba un poco o fustigaba con esas cosas. Por ejemplo, era muy amigo de Morales Jordán, ¿eh? Que en una entrevista que le hizo una revista a Roa, una revista de papel cuché de estas de unos años atrás, de varios años atrás,
me parece que se llamaba la revista Cosas o algo parecido. Lo entrevistaron y le preguntaron sobre el acontecer plástico, los pintores, qué sé yo, y le tocaron el tema de Morales Jordán. Entonces dijo que era un muy buen pintor, un dibujante excelente, que también acuarelaba, pero que era mejor mecánico. Porque Morales Jordán se aficionaba mucho, o se aficionó a la mecánica del automóvil. Entonces era un tipo que hacía todo lo que hacía con las manos, lo hacía bien. ¿Ah? Ya. Él también preparaba sus soportes para pintar y lo hacía bien y buscaba cosas. Era un tipo de mucha habilidad manual, aparte, ¿cierto?, de su gran capacidad artística, ¿no? Pero era así, el chico era sarcástico. Qué Sí, buena onda. bueno Qué para la buen broma, sí. Era bueno para la broma. ¿Ah? Y yo Y nunca seguramente, lo vi enojado, nunca. Incluso te digo, una vez me acuerdo, bueno, cuando yo terminé de estudiar con él y me vine a vivir a Valparaíso, a Viña del Mar, a estudiar arquitectura y me hice la vida mía acá. Y cuando iba a Santiago lo pasaba a ver a su casa, no siempre, ¿no? Algunas veces, y teníamos jornadas de conversaciones largas, sí, y en la última vez, me acuerdo, poco tiempo antes que falleciera, ya tenía 90 años, ¿no? Y me dijo, oye, ¿para qué voy a seguir viviendo si tengo 90 años? ¿Ah? No, ya basta, ya, me dijo, basta, pero ¿cómo, maestro? Porque todavía pintaba, ¿eh? Tú todavía puedes pintar, y dice, no, ya, a esta altura ya no, ya, basta, me dijo, basta. ¿Ah? Y, o sea, él estaba consciente de todo lo que había hecho, ¿no? Y ya decía, yo ya terminé un ciclo de mi vida y ya quería, bueno, no sé si descansar o no, pero evadirse. Yo también le organicé, me acuerdo acá en Viña hace años atrás, una exposición retrospectiva que se hizo en la Sala Viña del Mar, que fue una exposición excelente. O sea, le trajimos una gran cantidad de acuarelas que no la había expuesto y óleos. Fue muy visitada por mucha gente. Inauguramos la sala con una exposición de él. Eso debe haber sido en los años 98, 99. Claro. Bueno, él tuvo una... ¿Sí? Dime nomás. Yo tuve la oportunidad de ir acá en Santiago, en la casona Apoquindo. Se hizo también una exposición importante de Israel Roa, y ahí conversando con una de las personas que había estado un poco detrás de la exposición, armándola, qué sé yo, decía que no había sido nada fácil porque la mayoría de las obras estaban sin enmarcar y claro, se tuvieron que organizar entre varias personas para poder costear el valor de la enmarcación de las obras. Exacto. Entonces fue un esfuerzo importante por poder mostrar el trabajo de Israel Roa, y las obras eran maravillosas y muchas de ellas no estaban enmarcadas, hasta que hicieron esta exposición. Lo que pasa, Gonzalo, que como tú eres acuarelista, ¿no? Yo también, bueno, todo. Sí. Uno pinta acuarela y a veces pinta... ¿Cómo? Y a veces pintaba mucho. Claro, pinta mucho. Sí. Y la forma de guardar la obra en carpeta. Roa tenía carpeta. Claro. Entonces, en alguna oportunidad yo estuve en su casa en Ñuñoa, que entre paréntesis eran muy cercanos y vecinos con Harry Huistúa, entonces tenían una relación permanente. Mira. Él mostraba sus carpetas y el formato que usaba Roa era medio pliego de 50 por 70 aproximadamente. Y tenía carpetas y las mostraba y las guardaba después y no las enmarcaba. Y en esa exposición que tú mencionas, que yo también estuve, formó parte de un ciclo de exposiciones que se le hicieron conjuntas en Santiago, que fue un proyecto Fondar. Exacto. Y también
por la Fundación Itaú. Entonces se pusieron simultáneamente en varios lugares de Santiago. Y bueno, hubo que marcar cosas, y afortunadamente las marcaron bien. Y se veía ahí, se ve, en cada una de las salas donde estaba expuesto esto, se veía el contexto de la pintura de él, ¿no? El contexto, digamos, porque es difícil ver una sola obra cuando uno ve un conjunto, ¿no? Se forma una mejor imagen del artista, ¿verdad? De lo que pinta en el fondo, ¿no? De la temática, en fin. Así que desde ese punto de vista, esas exposiciones fueron súper interesantes, ¿no? Incluso fue anunciada la exposición en una página completa del Mercurio de Santiago, una tremenda página. Así es. Donde mostraban la imagen del... Recuerdo muy bien porque mostraba la imagen del árbol azul en ese artículo que hicieron en el Mercurio. Sí. Sí. Amigos, pasemos, Gonzalo, pasemos a una de las preguntas importantes. Sí, o sea, a mí me gustaría que Vladimir nos contara un poquito más de su trabajo. Yo, revisando y visitando su obra, vi un montón de referencias que yo decía, oye, pero esto tiene algo que ver con este pintor, esto tiene algo que ver con este otro, y yo así anotando, puse a Ignacio Baizas, bueno, a Israel Roa naturalmente, a Manuel Gómez Hazán, como los pintores chilenos que yo veía que había cierta como cercanía, y de pintores ingleses puse a Edward Wesson, a Steve Hall, a John Howard y a Amanda Hyatt, que también creo que hay algo ahí con, no sé si conoces a Amanda Hyatt de Australia. Sí, entonces, pero todos son pintores. Uno conoce a todos los pintores por internet. Sí. Claro, pero son todos pintores fundamentalmente expresionistas. Tú tienes una obra muy rápida, muy, muy expresionista. Entonces, quería preguntarte eso, el tema de, bueno, de alguna manera lo mencionaste recién, que tú trabajabas muy rápido, que no tenías mucha paciencia, y tengo la impresión que trabajas in situ, ¿no? Sí, sí. Yo, mira, la forma de trabajo mía es apuntando in situ y desarrollando en el taller, mejorando obviamente el apunte. Pero yo te mencionaba adelante la forma, evidentemente yo me reconozco un expresionista en la acuarela. ¿eh? Además que yo pinto la acuarela con el alma, o sea, no soy de esos pintores que es muy válida esa técnica también, ¿no? El detalle, en fin, todo lo que sea con mayor precisión. Yo hago mancha y veo el contexto. Y una cosa importante para mí es llegar a simplificar las cosas, o sea, tratar de... Hay un término que viene que no me recuerdo en este momento, pero yo busco el contexto, la síntesis. Cuando tú miras un paisaje, ¿cierto? No te puedes perder en las ramas, tienes que sintetizarlo. Y ese es el tema que yo, digamos, desarrollo. Evidentemente soy un amante de la naturaleza. Todo lo que sea la naturaleza para mí me impacta mucho y creo que ahí está la esencia de las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, pintar la naturaleza para mí es un tema fundamental. Independientemente de eso, ¿cierto? Yo pinto también la figura humana, el retrato, los bodegones, qué sé yo, pero la naturaleza me saca de contexto, por decirte. Si yo veo un lindo paisaje, lo hago. Y la acuarela para eso es lo que se presta fundamentalmente. O sea, tú sales a pintar al aire libre y puedes pintar 2, 3 cosas. Depende cómo esté el ánimo también, ¿no? Como esté el día, el sol, qué sé yo. Pero la naturaleza es lo que a mí me inquieta. El agua para mí es una maravilla. Sí, a mí también. A mí Sí. Algo que me llama la atención de tu trabajo, Vladimir, es que no son acuarelas tímidas. Tienen una cantidad de color profundo y llegan a aparte de ser síntesis, son pinceladas con cargas de color. Son con personalidad, con seguridad. Me llama mucho la atención que hay un estilo ahí. Claro.
Ahí mira, yo admiro mucho también a los expresionistas alemanes, o sea, ellos, y también, bueno, dentro de eso, si bien es cierto, no se lo tildará de expresionista probablemente tal, a Emil Nolde, por ejemplo, en el color no le tiene miedo a nada. Y yo creo que uno tiene que, mira, aquí hay un tema que yo creo que vale la pena desarrollar, o sea, la forma de pintar tiene que ver con la personalidad de cada uno. Correcto. El estilo va en la personalidad. Tú te muestras frente a tu obra como eres. ¿Ah? Y va a ser la obra, en mi criterio, mejor o menor cuando representa a la persona que la ejecuta. ¿Ah? Ahí yo creo que está la esencia de una obra de arte. Además que sea una obra de arte que no te canse mirarla. ¿Ah? Entonces yo creo que en la medida en que uno se vuelca a la pintura tal como es, y se saca de adentro y la coloca ahí, eso es bueno o es malo. Pero la experiencia dice que es bueno porque a la gente en general le gusta. ¿Eh? Entonces yo creo que por lo menos como yo veo la pintura, la veo como la esencia del alma de uno que está en un papel o en una tela. Eso para mí es la pintura. Ahora, ser auténtico con uno mismo. Con uno mismo, claro. Uno es como es. O sea, claro. Yo, como muchos colegas más, ¿cierto? Nos mostramos como somos en lo que hacemos. ¿Ah? Correcto. Ahora, yo, dentro de lo que hacemos, la verdad que tengo una doble militancia, porque además soy arquitecto, entonces la obra mía también refleja eso un poco, ¿no? Y fíjate que ahí hay una conexión que vale la pena comentarla, Teria. O sea, para mí proyectar un edificio es lo mismo que pintar un cuadro. Yo lo abordo igual. ¿Ah? Y claro que no he hecho tantos edificios como los cuadros que he pintado, pero he hecho arte. Pero he hecho arte. Claro, hay un tema de tiempo ahí que, y claro, claro, no es el mismo. Bueno, y además hay un tema o sea, yo he ejercido mi oficio de arquitecto durante muchos años y he tenido la suerte que me ha ido bien. ¿Ah? Pero nunca he dejado de pintar, porque para mí la base es la pintura. Yo te diría, si yo me tuviera que definir, me definiría como pintor y arquitecto. Yo creo que más hago pintura que arquitectura, porque también la puedes hacer cuando uno quiera, ¿no? La arquitectura tú la desarrollas cuando te llaman para hacer algo, ¿no? Pero en este caso yo conecto las dos cosas, ¿no? Bájate. ¡Ay, un gatito! El palomo. Yo vivo con dos. Sí. Yo vivo con mascota aquí en mi casa. Tengo 3 perros y 2 gatos. Perdón, 3 perros y un gato. Mira. Sí, bueno, de hecho, una de las pinturas que no es una acuarela, pero que me llamó mucho la atención que pintaste fue un perrito que había fallecido hace poco tiempo y que parece que lo querían mucho. El Rex. El Rex. El Rex, exacto. ¿Con qué está pintado? ¿No es acuarela? Sí, porque era como una caricatura de tu... No, con óleo, pero era como una caricatura de tu perro. Era un óleo, claro. Muy bonito, simpático. El gran Rex era un mestizo gran danés, es un tremendo perro. Bueno, todas mis mascotas las he pintado. ¿Eh? La última, bueno, yo tuve perros finos y ahora me decidí a recoger perros. O sea, no es que ande recogiendo perros por todos lados. O sea, los perros que tengo ahora son perros recogidos, que me lo han regalado otras personas que lo han recogido. Pero me han resultado unos compañeros maravillosos. O sea, tengo uno que le puse el matapaco, que es un perro negro, que igual al de la figura del al de la figura. Con esta pañoleta, con una pañoleta. Igual. Igual, sí. Así que, bueno, oye, ¿no? Pero volviendo a como uno, o sea, como yo, por lo menos, ya que me están entrevistando a mí, concibo la pintura, la concibo así. Yo creo que uno en una tela o en un papel tiene que volcarse tal como es, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, yo creo que una de las gracias que tú tuviste la fortuna de tener unos muy buenos maestros. Yo
te comentaba que yo llegué a la acuarela también por un amigo, que fue a través de Patricio Gómez Lago, y él había pintado mucho con Roa, tenía también una relación de amistad con él, y me comentó en alguna oportunidad que me llamó mucho la atención, que Roa se concentraba mucho en los primeros planos y que observaba mucho tiempo, se dedicaba a observar los primeros planos, porque él consideraba que eso era importante. Entonces, las partes de más posteriores de su trabajo los desarrollaba muy rápido, pero el primer plano siempre con más detalle, con más definición, se concentraba mucho sobre todo en la observación de eso. Y yo he visto algunas acuarelas tuyas que tienen también esa misma, yo creo que a lo mejor recibiste esa misma consejo de Roa. No, evidentemente que sí, pues, o sea, lo que pasa es que gran parte de la acuarela tú la construyes con la profundidad que estás dando. Entonces, Exacto. esa profundidad surge a raíz del primer plano. Entonces, tú si desarrollas bien un primer plano con los detalles y la síntesis que corresponda, porque yo nunca me olvido, y si hay alguna sugerencia que darle a la gente que pinta acuarela, es que sintetice, porque es la mejor forma de poder armar el contexto después. Entonces, esos primeros planos, ¿cierto? Con la síntesis que corresponde, todo, te van dando solo los últimos planos, ¿eh? Porque tú vas componiendo entre la lejanía y la cercanía, por decirlo, ¿no? Pero eso se aprende además con la práctica, ¿no? Porque la práctica para esto es fundamental. Cuando empezamos a conversar, yo le decía que acuarela es lo mismo que o sea, tienes que pintar constantemente. Y bueno, y además... Claro, un proceso constante. Otra cosa que es re importante, o sea, saber con qué es lo que uno pinta. Me refiero especialmente al soporte, porque los soportes no todos reaccionan igual con el agua. O sea, hay experiencias que es verdad. menos del tiempo, uno va eligiendo los papeles con respecto a los temas. ¿Ah? Sí. Hay papeles, ¿cierto?, que te resultan magníficos para determinados temas y otros que no. Ya es más de otra cosa. O sea, hay que no perderle el miedo a los papeles malos. ¿Ah? Malos en el sentido que no son papeles de acuarela. Yo he hecho cosas que hasta el día de hoy están totalmente vigentes, no se han descolorado ni nada, con papel mural, que digamos, se empapelan las murallas. Ah, sí, sí. Usado de hecho, lo usaban mucho para el papel como papel camisa. De hecho, bueno. Claro, pero ese era papel camisa solo, o sea, tiene menos cuerpo que el papel que estampan. ¿Ah? Entonces, hay unos papeles murales que son unos verdaderos papeles. Había una marca antes que se llamaba Watman, ¿no? Hay unos papeles murales que se asemejan en la textura a ese papel. Entonces, tú, por ejemplo, hablando de elegir un soporte, esos soportes con mucha textura sirven para algún tipo de motivo que tú quieras hacer. Por ejemplo, flores o, por ejemplo, bodegones. Se prestan para eso esos papeles fantásticamente. ¿Ah? Y por lo demás, oye, hay... sí. Dime. Gonzalo. Sorry, te interrumpí. No quería interrumpirte. Lo que pasa es que me gustaría veo que queda un poquito tiempo y el otro día cuando conversamos por teléfono, estuvimos hablando, yo te hablé de Ignacio Baixas y me encantaría que pudiéramos hablar un poquito de él porque es un personaje bastante desconocido dentro de las personas que pintaron en Chile. Él era catalán, pero pintó en Chile y también hizo escuela y se sabe muy poco de él. Entonces tú que tienes algo de conocimiento respecto a Ignacio Baixas, me gustaría que nos contaras un poquito. Bueno, con el mayor gusto. Bueno, Ignacio Baixas fue un acuarelista catalán. Él llegó a Chile contratado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica para enseñar la cátedra de acuarela a los arquitectos, porque antes se hacía la perspectiva a mano y se iluminaban, entre comillas, que se llamaba con acuarela. Y él formó una serie de grandes arquitectos de esa época, te puedo decir,
Nemesio Antunes, por ejemplo, fue alumno de él, ¿ah? Y otra serie más. Entonces, él se centró en un momento determinado, ¿cierto?, haciendo sus clases en la Escuela de Arquitectura de la Católica de Santiago. Aparte de eso, como buen catalán, ¿cierto?, se vinculó con su colonia acá y tenía una academia de pintura también. Y yo durante muchos años anduve tras la obra de él porque lo único que conocía eran algunas reproducciones que aparecían en la revista Zigzag de repente o en una revista En Viaje, pero eran revistas muy antiguas. Entonces, obviamente, no eran buenas reproducciones, pero al menos se daba cuenta uno lo que era, ¿no? Y también hacía algunas exposiciones en Santiago en dos salas una más que la otra antigua que hubo en Santiago, que era la sala de exposiciones del Banco Chile, que estaba en la calle Huérfano. Entonces las revistas estas fotografiaban algún par de obras de esa exposición y hacían un comentario del crítico que estaba en la revista. Y bueno, me traté de empezar a documentarme de su obra, porque aparte de ser un acuarelista fantástico, era un excelente dibujante, porque como hemos comentado anteriormente, yo pienso que la base de la acuarela está en el dibujo, o sea, para ir a acuarelar hay que saber dibujar. Entonces, él hacía esa exposición y yo siempre estuve, digamos, pendiente de poder saber algo más de él, cuando de repente, por una casualidad de la vida, un colega mío, que se llamaba Federico Rudlon, o se llama, me comentó que le estaba organizando una exposición de un pintor de acuarelas que era muy poco conocido. Yo le pregunté quién era y me dijo que era Ignacio Baizas. Y le hizo una exposición con los cuadros que tenía la colonia catalana en Santiago. Hizo una recopilación de esos cuadros y los puso en el Centro Catalán de Santiago. Bueno, yo fui a ver la exposición, la vi 2 veces y tuve la precaución de la segunda vez la fotografía completa, y tengo el material. Yo creo que soy de los pocos que debo tener un registro de la obra de él, ¿no? Que lo vamos a empezar a compartir para que se conozca, ¿no? Pero él es yo te diría que conjuntamente con Roa son los que iniciaron la acuarela acá en Chile, o sea, con dos vertientes distintas, ¿no? Roa era un expresionista, claro, y Ignacio Baiza era una mezcla más, digamos, era un paisajista, no le voy a poner ni impresionista, era un paisajista, pero con un refinamiento absoluto, y pintó mucho el sur, muchas cosas del sur. Sí. Y de él se sabe muy poco, o sea, muy poco registro de él, como de otros acuarelista también, o sea, te puedo nombrar así, qué sé yo, Cuchiquetan, bueno, en fin, ¿eh? Donde un pedido, ¿cierto?, que esta gente producía y le compraban. Entonces, eso significaba darle o sea, a una burguesía naciente de esa época, ¿cierto?, dar un estatus diferente, porque tenían un Pacheco Altamirano y un Baizas, ¿eh? O tenían un Roa. Claro. Hoy día, un televisor o un plasma. Claro. Esto ha ido cambiando, ¿no? La necesidad, bueno, que también tiene que ver un poco con la cultura, todo esto, ¿no? Pero como te digo, Baiza fue un gran acuarelista. Sí. Amigos, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues. Se pasó volando el tiempo cuando hay una conversación entretenida. Sí. Así es. Se va, claro, cuando sobre todo es entretenida se hace corta. Bueno, amigos, nosotros le damos las gracias a Vladimir por su tiempo, por su historia, su referencia, y yo me quedo con una de las frases que mencionó en esta conversación, que era que los pintores de acuarela pintamos con el alma. Por lo tanto, eso es algo que nosotros nos reflejamos quiénes somos, o finalmente es un espejo de nosotros mismos, y creo que nos llega a todos, finalmente, a los que estamos pintando, llevamos tiempo, o los que también quieren aprender, que tengan esa confianza de que como uno pinta, es como es, tener esa sinceridad, y no imitar a nadie, finalmente ser uno mismo, ser auténtico. Y creo que con eso es parte también de cómo se refleja la obra de Vladimir, que son muy auténticas, con mucha personalidad, y también nos deleita cuando él publica sus obras en el grupo
Chile Acuarelas, que ahí las vemos, hay un pack de siempre que va publicando fotos. Así que nosotros felices de que podamos haber conversado contigo, Vladimir. Esperamos... Muchas gracias. Realmente un placer. Idealmente que cuando se normalice la situación podamos vernos en persona también. Pero ya es un primer paso. Con mayor gusto, po. Para mí sería importante. Claro que sí. Importante. Sí, además, los felicito. Los felicito Gracias. a ustedes Muchas gracias. por tener la visión, ¿cierto?, de tener estas conversaciones, porque esto hace que lo que ustedes hacen lo vea mucha gente, ¿no? O sea, y la técnica de la acuarela llega a mucha gente y se va multiplicando cada vez más. Y una última reflexión, por lo menos de parte mía, ¿no? El pintar con el agua es tener un estilo propio, ¿ah? Porque tu obra va a ser mejor en la medida que tiene tu estilo. Porque no podemos copiar a otras personas, o sea, en esta técnica se ve mucho que pinta a manera de, no voy a dar nombre ni nada, ¿no? Pero yo creo que hay que pintar como es uno, ahí está el valor. Correcto. Bueno, muchachos. Así es, sin ninguna duda. Gonzalo. No, digo que sin ninguna duda es así, yo comparto absolutamente lo que dice Vladimir. Hay grandes referentes de la acuarela mundial, pero uno nunca va a superar a un Sbook-Beach pintando como Sbook-Beach, porque uno no es Sbook-Beach. Entonces, yo creo que uno tiene que, siempre va a ser una copia de, y no tiene ni un sentido hacer algo así, creo yo, es una opinión muy personal. Eso. Yo, nada, Amigos, nos estamos despedimos. terminando el programa ya. Yo quería despedirme de Vladimir, de Andrés. Un gusto conversar con ustedes siempre. Y bueno, ya nos veremos, como dijo Andrés. Me encantaría poder continuar esta conversación con Vladimir porque hay tanto que hablar y él sabe tanto, además de tantos artistas que de pronto están un poquito perdidos. Claro que sí. Amigos, nos despedimos. Bien, pues. Le damos las gracias a quienes puedan ver este capítulo de hoy día. Nos despedimos, un abrazo y esperamos la próxima semana un nuevo invitado. En este capítulo 16 de Hablemos de Acuarela, estamos muy agradecidos con tu presencia, Vladimir. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y nos despedimos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Estén bien.